tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que se encuentra tanto en nuestra transmisión de nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook. Ya vemos que nos saludan desde Tlaxcala, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a dejar los micrófonos, como ya es una muy buena costumbre, al doctor Pablo Yankelevich, coordinador de nuestro ciclo, para que presente a nuestra ponente esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Y muchas gracias, Yasmín. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Estamos en vamos a escuchar la tercera conferencia, charla de este ciclo, Los que se fueron, miradas a la historia de la migración mexicana a América del Norte. Ya presentamos dos conferencias, la primera a mi cargo, el 5 de octubre, Tiempos y Tramas de la Emigración Mexicana, y la segunda el pasado jueves, a cargo del profesor David Vázquez, Mexicanos hacia Estados Unidos, del Porfiriato a la Revolución. Hoy es la tercera escala de este ciclo, con una charla a cargo de la doctora Irina Córdoba Ramírez, titulada El programa Bracero, una experiencia excepcional. Bueno, una brevísima presentación de Irina, una querida y muy respetada colega, doctora en Historia por el Colegio de México y actualmente investigadora con adscripción en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y la doctora Córdoba es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado distintos trabajos en forma de artículos, capítulos de libros y de libros. Es autora del libro Manuel Paino, Los derroteros de un liberal moderado, y tiene en prensa el libro Desarrollo Agrícola y Acuerdos Políticos en el Norte de México, los centros de contratación del programa Bracero 1947-1964. Recientemente, la doctora Córdoba ha sido galardonada con el premio al mejor artículo en historia social, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas por un trabajo titulado Modernidad y Migración, los trabajadores agrícolas temporales y su presencia en 3 entornos urbanos. Bueno, los dejo en presencia de Irina, que es sin lugar a dudas una de las expertas, jóvenes expertas en el programa Bracero, que es justamente el tema que le pedimos que desarrollara en este ciclo. Irina, muy bienvenida y adelante. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo quiero iniciar agradeciéndote a ti el haber organizado este ciclo, que me parece muy pertinentemente titulado Los que se fueron. Quiero también dar las gracias por compartir este espacio con colegas que admiro y que aprecio, como son Catherine Betzina y David Vázquez. Y creo que este llamado a generar una conversación sobre un proceso tan complejo que ofrece muchas oportunidades de investigación, que nos toca de muchas maneras como sociedad, y que en virtud de las preguntas que se han dirigido en las 2 sesiones anteriores, se ha encontrado con el interés de la amplia comunidad que sigue las actividades de la academia, pues es un buen principio para discutir lo que nos interesa, ¿no? Quiero finalmente agradecer las atenciones de las personas que integran el staff de la Academia Mexicana de la Historia, especialmente las de Yasmín Jimeno, con quienes hemos tenido una comunicación constante. Y bueno, voy a empezar. Antes de entrar de lleno a la charla que me corresponde, quiero compartir con ustedes qué sería lo excepcional en los años que comprendió el programa Bracero y qué es lo no tan excepcional en virtud de toda la información que hemos podido conocer gracias a las 2 exposiciones previas, sobre todo la de Pablo, que fue
pues un intento y un logro comprensivo de este proceso migratorio México-Estados Unidos, pero que además abre la posibilidad de seguir discutiendo cómo vamos a periodizar en determinado momento los historiadores los hechos más recientes de ese proceso migratorio, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Esto porque lo que sucede entre 1942 y 1964 creo que es fundamental para comprender la maduración de las redes migratorias en los procesos posteriores, en el periodo posterior, pero en ese periodo posterior se abren una variedad de procesos o de coyunturas que nos permitirían fechar lo que ha estado sucediendo, ¿no? Bueno, él muy atinadamente nos expuso cómo entre 1880 y 1940 prácticamente el mecanismo de contratación que predominó era el del enganche. Yo he tomado esta imagen, es una caricatura de un libro elaborado por Jorge Durant y Patricia Arias que se titula la vida en el norte y que es una iconografía de todo este proceso que arranca en el siglo XIX con la pérdida de los territorios y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y después seleccioné esta imagen justo de los braceros, hombres muy jóvenes, como pueden apreciar ustedes en pantalla, que llevan sus pertenencias cuando se dirigen a los centros de contratación, ¿no? Y finalmente elegí esta imagen de unos niños que forman parte de este proceso migratorio ya en la llamada era de los indocumentados que inicia en 1965 y en la que, pues justo otro de los grandes estudiosos de este proceso, Jorge Durant, muy citado creo en las dos conferencias anteriores, muy citado por mí y por las personas que nos hemos acercado al programa Bracero, porque él nos ha dado un derrotero por dónde andar, que se caracteriza entre 65 y 86 por esta frontera de doble batiente, ¿no? Y a partir de IRCA, como nos explicaba Pablo en la primera sesión, se abre este episodio en 1987 con la regularización de aproximadamente 2.300.000 mexicanos y mexicanas, y de ahí en adelante vienen otras fechas que ponen el hincapié, por ejemplo, en este proceso de securitización de la frontera a partir de 1994 o en 1998 podríamos tener otra coyuntura con pues este reconocimiento que México hace a la doble nacionalidad, o en 2001 este recrudecimiento de la defensa del territorio estadounidense a partir de los eventos de las Torres Gemelas, y en 2007 una nueva crisis económica, ¿no? Hay también otro proceso importante que es esta crisis económica y lo que viene después, que por ejemplo los demógrafos señalan mucho que entre 2001 y 2010 pues hay una serie de cambios que van a modificar notablemente el proceso migratorio, ¿no? Entonces es importante recordar que estos procesos van a tener características que nos permiten hacer una periodización, pero que al final en muchos casos se trata de personas que se han estado moviendo entre las dos naciones de manera continua y a lo largo de más de uno de estos periodos que arbitrariamente un poco los historiadores decimos, aquí podemos hacer un análisis porque hay una homogeneidad, pero que de pronto esa gente nos muestra que esas fronteras temporales se traspasan, ¿no? ¿Qué es lo que es excepcional en 1942 y con el programa Bracero? En principio, es un momento en el que el contexto internacional reduce la asimetría que existe entre los dos países y facilita la negociación, lo que hizo del proceso migratorio, sobre todo en la primera etapa de este programa, un ejercicio común. O sea, realmente están involucrados el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos en crear regulaciones, en generar acuerdos para que vayan estos mexicanos a trabajar en las distintas áreas en las que van a ser contratados en Estados Unidos. Como pueden ver en la lámina, debido a la economía de guerra, México y Estados Unidos firmaron varios acuerdos. Uno comercial, que conllevó también la reestructuración de la deuda y el otorgamiento de líneas de crédito para la estabilización cambiaria. Un acuerdo de seguridad, es decir, de cooperación militar. Y, por supuesto, el acuerdo migratorio, que es el que nos interesa plenamente en esta conversación. Este acuerdo sí tiene, por supuesto, que ver mucho con el ingreso de Estados Unidos a la guerra en diciembre de 1941, pero es importante recordar que desde septiembre de ese año,
los agroempresarios estadounidenses están denunciando, están alzando la voz para señalar que han perdido alrededor de 1 millón de jornaleros por el desplazamiento de estos hacia el empleo industrial. Entonces, hay una coyuntura, hay una presión previa al ingreso de Estados Unidos a la guerra. Y en virtud de que México ingresa también a este conflicto en mayo de 1942, la satisfacción de esa demanda de mano de obra agrícola, pues va a ser gracias a los mexicanos. Y entonces aquí lo importante o lo que abre un parteaguas respecto al proceso migratorio anterior, como han señalado tanto Pablo como David, es que se define un modelo migratorio específico. Y este modelo es un modelo masculino, rural, temporal o circular y regular, ¿no? Esto es muy importante porque escuchaba yo las preguntas que se hicieron en la sesión anterior, esta inquietud profunda sobre qué pasa con las mujeres y con las infancias en este periodo. Sí siguen cruzando, lo vamos a ver a lo largo de la conversación. Ya Pablo y David dieron ejemplos de algunas autoras y autores que se han estado preocupando por generar una historiografía, un análisis sobre este proceso, pero aquí lo importante, o es muy importante, subrayar que con el programa Bracero hay un modelo migratorio específico, o sea, hay un tipo de migrante que es deseable, que es mexicano y que es deseable, que ese también es un punto importante porque, como bien expuso Pablo, en otros momentos el proceso migratorio es muy fuerte entre ambas naciones, pero los mexicanos siempre tienen esta etiqueta de que solo están aquí temporalmente, son inasimilables, se van a regresar, se hace excepción de las normativas que surgen a partir de 1917, pero en general no hay, digamos, una asociación de su proceso de desplazamiento con un discurso público que los mira como algo deseable. En 1942, en el contexto de la guerra, justo ese discurso público los hace ver, sobre todo en los primeros momentos, en los del conflicto bélico, como una migración deseable que está cooperando con el frente interno frente a un peligro que pues, son las potencias del eje. ¿Qué es lo no tan excepcional en este proceso migratorio? Primero, la denominación a los trabajadores. Como ya expusieron tanto Pablo como David, las y los mexicanos están presentes en los procesos migratorios desde finales del siglo XIX, por lo que el término bracero ya es una denominación común desde antes de 1942 para designarlos. Y esto genera o va a generar en adelante una serie de confusiones, de, digamos, escenarios en donde la regulación parece no extender suficientemente sus brazos para lograr de alguna forma este proceso ordenado, que es lo que se desea por medio de los acuerdos. Otro aspecto que no logra revertir el programa es el del trabajo infantil. Se refería a él, David, en la sesión anterior, y ustedes pueden ver en esta imagen inferior que se proyecta ahora en la lámina y que corresponde a 1959, que son niños piscando algodón. Aquí es importante subrayar que aunque hay un enorme interés y creo que hay una habilidad por parte del gobierno mexicano para diseñar un contrato de trabajo que incluya algunas conquistas laborales que se encuentran en la Ley del Trabajo mexicana, es un ordenamiento legal de 1931, hay también una discusión y búsqueda por ciertos congresistas y sindicatos estadounidenses para revertir prácticas de explotación. Pese a esta coincidencia de voluntades y de intenciones, se sigue echando mano de trabajadores que pues son niños y niñas en este periodo, ¿no? Entonces eso debemos tenerlo presente un poco para entender cuáles son las dificultades de implementar estos programas de trabajadores extranjeros y cuáles son las enormes barreras que están atravesadas, por supuesto, por los intereses económicos que van a estar a lo largo de los 22 años de alguna forma bloqueando lo que se regula en la mesa de negociaciones. Y esto se enlaza con el tercer aspecto que me parece que es muy importante considerar dentro de esta no excepcionalidad, y es que el programa nunca logró contener el proceso migratorio irregular o indocumentado. El doctor Abraham Trejo ha realizado una indagación que nos muestra cómo los cruces sin documentos continuaron durante la vigencia del programa y de hecho en la imagen que ustedes pueden ver ahora en el extremo superior de la lámina,
que corresponde a la década de 1950, se encuentra toda una familia deportada. Esta familia es descrita como una familia de braceros y vuelve un poco como esta inercia de nombrar así desde inicios del siglo XX a las y los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, y no hace, o sea, esta denominación no hace una distinción sobre el hecho de que si cruzaron de manera irregular o si se documentaron algunos de los miembros de esta familia en México. Obviamente los niños y la mujer que estamos viendo ahí no entran dentro del modelo migratorio, ¿no? Pero pues su presencia, su deportación por la patrulla fronteriza, esta fotografía que se toma en la frontera entre Texas y Tamaulipas, pues son una memoria de cómo, pese a las negociaciones, pese a la regulación, no se puede impedir su desplazamiento. Bien, un aspecto de enorme interés para comprender el peso del programa Bracero es sin duda el número de contratos de trabajo firmados durante los 22 años de su vigencia. Y este número es bastante elevado, son alrededor de 4.6 millones si tomamos en cuenta las interpretaciones, las indagaciones, la sistematización de esta información cuantitativa que a veces es de muy difícil manejo, pero que la han hecho, que la han emprendido distintos historiadores. Y aquí quiero mencionar que no solo estamos hablando del programa de trabajo agrícola de mano de obra mexicana, sino que también estamos hablando de un programa de trabajo de mexicanos en el ámbito ferroviario, braceros férreos, que se va a firmar en 1943 y va a continuar con mucho dinamismo hasta 1945. E incluso creo que el último estudio sobre este tipo de trabajo temporal que también se logra acordar entre ambas naciones en el contexto de la guerra, el estudio que más recientemente lo ha analizado, el de Erasmo Gamboa, lo lleva hasta 1947. Entonces hay que tener en cuenta que en estos 4.6 millones de contratos de trabajo están tanto los trabajadores del campo como los trabajadores que van a las vías férreas. Y en este último punto, pues además de recomendar la lectura del texto de Erasmo Gamboa, que es de relativamente reciente aparición, es un libro publicado en 2018, pues también están los estudios previos elaborados por Fernando Alanís y Roque Puente y un estudio algo anterior también realizado por la historiadora Bárbara Driscoll, ¿no? Entonces, a ambos lados de la frontera, esta peculiaridad del programa Bracero ha merecido ya la atención de los y las historiadoras. Bien, como pueden ver ustedes en el cuadro, y creo que es muy ambicioso que diga que lo pueden ver, creo que lo voy a leer porque los números son muy pequeños. Esta sistematización de cifras, que se la debemos al historiador Manuel García y Griego, nos permite advertir cambios en el número de contratos y cómo estos cambios, que creo que es un poco lo que me toca a mí hacer en esta sesión, se enlazan con las modificaciones que hubo al interior del programa en los años en que estuvo en vigor. O sea, nosotros hablamos de un programa de trabajo temporal que duró 22 años, pero se reconocen, y eso lo ha hecho la historiografía estadounidense y la historiografía mexicana, que hay periodos dentro de la vigencia de este programa que obviamente se enlazan con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, con un nuevo conflicto que es la Guerra de Corea y con una serie de marcos normativos, sobre todo estadounidenses, pero también con el surgimiento de algunas agencias que procuran la supervisión, la regulación por parte de México a lo largo de estos 22 años, ¿no? Entonces, bueno, en principio quiero llamar su atención sobre el incremento de los contratos firmados en Estados Unidos, es decir, dentro de Estados Unidos, a partir de 1951. Primero, llamo su atención en relación con el año anterior. Si nosotros vemos 1951, tenemos dentro de Estados Unidos la firma de 192,000 contratos. El año anterior apenas si se habían firmado dentro de Estados Unidos 67,500 contratos, o sea, la cifra se triplica y con creces, ¿no? Esto es importante en virtud de una ley a la que me voy a referir más adelante, que para mí constituye un parteaguas dentro de este análisis del programa Bracero, pero quiero también señalar o llamar su atención sobre cómo este incremento a partir de 1953 y en virtud de esa misma ley va a ser gradual,
pero va a rebasar con creces el número de contratos que se firman en México. Por ejemplo, en 1953 se firman dentro de México, en los centros de contratación, 130,794 contratos, y para el mismo año, dentro de Estados Unidos se están firmando 201,380 contratos. Esta tendencia de que sean más los contratados dentro de Estados Unidos que en territorio mexicano va a permanecer así hasta 1958. O sea, son más los que se contratan en Estados Unidos que en México. Y en este último año, en México se van a firmar 432,491 contratos, mientras en Estados Unidos se firman 432,857. Después baja, pero digamos que queda muy a la par, ¿no? Por ejemplo, y les voy a leer las cifras, en 59 se firman 444,000, poco más en México, y en Estados Unidos, dentro de sus fronteras, 437,000. En 1960, poco más de 319,000 en México y 315,000 en Estados Unidos. En 61, 296,000, poco más de 296,000 en México y 291,000 dentro de las fronteras de Estados Unidos. Finalmente, en 1964, que es el año en el que concluye el programa, se van a firmar 179,298 contratos en México y 177,736 en Estados Unidos. Entonces, estas cifras nos están diciendo cómo cambia la gestión, la regulación y obviamente la posibilidad de negociación entre ambas naciones a la luz de lo que se está esperando que sea el programa Bracero para las economías y para las necesidades laborales también de ambos espacios. Bien, ¿dónde están esas explicaciones a lo anterior? Y pues por supuesto que hay que considerar la cuestión de qué miramos y cómo van a funcionar estos periodos en la operación del programa. Creo que en 1942 y 46, en este primer núcleo de gestión de este acuerdo migratorio, Estados Unidos va a operar, y eso es muy importante, como el contratista de la mano de obra mexicana. Eso es una situación completamente excepcional, porque antes, bajo el sistema de enganche, como nos explicaba Pablo, como mencionó también David, pues realmente hay una explotación intensiva del trabajador, pero además, como ha señalado en un artículo que de verdad vale mucho la pena leer, La cuerda y el enganche de Jorge Durán, pues son agentes privados los que están articulando estas redes, ¿no? No hay una supervisión gubernamental, no hay esa capacidad para llegar, y por supuesto, aunque los cónsules están realizando un esfuerzo de denuncias, de acompañamiento de quejas, pues realmente no se puede frente a la cantidad de mexicanas y mexicanos que pasan a Estados Unidos. Entonces, este primer punto o este primer hecho, el que sea el gobierno estadounidense el contratista entre 1942 y 1946, pues va a ser realmente un asunto excepcional en la historia de este proceso de migración laboral. Esto, a su vez, genera un escenario para que México exija 4 garantías contempladas en un artículo, el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo, para estos hombres que responden al modelo migratorio. Y es una garantía de transporte, una garantía de alimentación, una garantía de hospedaje y una garantía de repatriación. Desafortunadamente, aun y cuando hay una reiteración de estos aspectos en los primeros acuerdos que se firman en estos años entre 1942 y 1946, una lectura más crítica, testimonial de la forma como opera el programa Bracero, nos muestra que muchas veces estas garantías se quedaron solo en el papel o implicaron experiencias muy disímiles para los trabajadores. Y aquí quiero mostrarles solo un ejemplo. Este es un ejemplo de 2 alojamientos en Weslaco y en Mission, Texas. Derivan del informe del mismo cónsul, el cónsul José Delgado, que hace un viaje en esta zona del Valle Bajo del Río Bravo y de Eagle Pass en octubre de 1955. Y como pueden ver ustedes, pues la fotografía del primer alojamiento, el de Weslaco, pues nos muestra una serie de instalaciones pues bastante bien construidas,
hay ladrillo de por medio, hay ventanas, lo que nos podría sugerir que incluso hubiera refrigeración. Recuerden que las temperaturas en estos lugares son muy altas en buena parte del año, y entonces pues para los trabajadores era relativamente confortable llegar a un espacio distinto, mejor construido que el que nos muestra la imagen del lado, ¿no? La que corresponde a Misión, y que es pues prácticamente un galerón de madera, ¿no? Donde pues evidentemente los trabajadores no iban a disfrutar del mismo descanso que podían tener en otro tipo de espacios. Y esta situación realmente era una situación muy fortuita, sobre todo para aquellos que se contrataron por primera vez y que de ninguna manera podían tomar una decisión sobre el espacio al que se dirigirían. O sea, simplemente la demanda los iba asignando a ciertos espacios e insisto, podía ser una experiencia muy fortuita, muy disímil, incluso en un espacio relativamente cercano. Voy a regresar a la lámina anterior para seguir con esta explicación que entrelaza los periodos de estudio del programa y los cambios que podemos observar en el mismo. Al concluir la guerra en 1945, Estados Unidos realmente tiene una postura de negación para la firma de nuevos acuerdos. Importantes sectores en ese país manifiestan que el flujo de mano de obra tendría que ser regulado únicamente por la demanda del trabajo, y en distintos estudios, dentro del que creo yo destaca el de nuestra colega Catherine Betzina, titulado Diplomacia Migratoria, una historia transnacional del programa Bracero, 1947 a 1952, podemos encontrar que hay un esfuerzo por parte de los funcionarios mexicanos desde distintas secretarías para poder subrayar ante sus, digamos, homólogos en Estados Unidos la necesidad de sentarse en la mesa de negociaciones y firmar un nuevo acuerdo. Surge entonces, como parte de esta argumentación y en esta coyuntura en que Estados Unidos dice pues ya no tiene caso volver a firmar acuerdos, otro tipo de contratación que es en buena medida la que alimenta las cifras recabadas por Manuel García y Griego en el cuadro anterior. Es decir, son contratos celebrados dentro de Estados Unidos, y esos trabajadores son trabajadores que cruzaron sin documentos. En la época era muy común que se les llamara ilegales. Hoy nos inclinamos más por las connotaciones que criminalizan a las personas a utilizar el término irregular, pero esos trabajadores lo que sucede es que van a ser legalizados por medio de un proceso que fue llamado o conocido popularmente en la época como el dry out o secado. A él mismo también se refirió Pablo cuando nos explicaba este amplio proceso en la primera sesión de este ciclo, y aludía directamente al cruce por el río Bravo que había dado lugar a la denominación también muy común en la prensa y en la época sobre el wetback, ¿no? O sea, ese hombre que llega mojado o esa espalda mojada va a ser secado por medio de este proceso, pero es un proceso que corre de manera alterna a los trabajadores contratados dentro de las fronteras mexicanas, que son los braceros regulares, que gozan de estas 4 garantías basadas en la Ley Federal del Trabajo mexicana. Y un punto importante también es que se les excluye. O sea, si nosotros revisamos las conversaciones, los oficios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues desafortunadamente esta presión que se hace no logra que estos trabajadores legalizados gocen de las garantías que pues ya de por sí a veces llevarlas a la práctica era muy difícil, pero que por lo menos existían y estaban escritas en un contrato. No logran gozar de las garantías que tienen los contratados bajo el programa Bracero. Bien, un cambio que también es muy importante y que se da a partir de 1947 es que el gobierno de Estados Unidos deja de ser el contratista directo de los mexicanos que van como braceros o de estos legalizados, ¿no? Ahora son los agroempresarios que ya los tienen contratados pues en sus campos, en algunos casos también en la industria, quienes van a partir de su propia organización en asociaciones a demandar esta mano de obra y a contratar directamente a los trabajadores. Entonces, en este momento, en 47, muchas de las experiencias de los trabajadores que en los primeros años podían ser pues más positivas, más apegadas a lo que señalaba el contrato, comienzan a distanciarse muchísimo de estos logros de la diplomacia mexicana. Y bueno, en 1951 se da un nuevo cambio
que me parece muy importante y que desafortunadamente precariza de nuevo la situación de estos trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Hay un nuevo conflicto bélico, eso creo que debe subrayarse, la guerra de Corea, y el acuerdo firmado en enero de 1951 se hace sobre la base de una nueva ley, una ley estadounidense, que es la Ley Pública 78, que facilitó la importación de mano de obra a los agroindustriales en Estados Unidos. Esta ley, digamos que uno de sus aspectos positivos es que involucra de nuevo al Departamento del Trabajo en la contratación, o sea, ya no están solo en manos de los empleadores, está involucrado el Departamento del Trabajo, pero en sus tareas de supervisión se abrió una brecha que hizo de esta regulación, desde mi punto de vista, y con eso coinciden varios estudios, el obstáculo más severo para limitar el cruce de personas sin documentos. ¿Por qué? Por un lado, los inspectores de la Oficina de Seguridad de Empleos del Departamento del Trabajo, quienes eran las autoridades que debían vigilar que dentro de Estados Unidos solo se contratara a personas que se encontraban trabajando en ese país desde hacía por lo menos 5 años y que hubieran ingresado a Estados Unidos con documentos, no cumplen con esa supervisión. O sea, son muy contados los casos en los que de verdad se va a los campos agrícolas a verificar que esas personas que se están contratando de nuevo, que se están contratando en Estados Unidos porque ya están ahí, hayan cumplido con este requisito de entrar hacía por lo menos 5 años, entrar de manera regular, no se está verificando. Por el otro lado, la contratación de indocumentados tampoco genera sanciones efectivas sobre quienes lo hacen. E incluso después de 1952, cuando la ley McCarran-Walter contempló la aplicación de sanciones para un delito que señala como grave y punible, que era el acto de transportar, esconder, amparar o fomentar la entrada de un extranjero indocumentado, no hay tal, o sea, no hay sanciones. Realmente los empleadores no se ven amenazados en sus intereses por pagar multas o por de pronto quedarse sin los trabajadores. Y es un hecho también, que creo que este es el tercer elemento que nos permite hablar de un nuevo paréntesis dentro de los 22 años de vigencia del programa a partir de 1951, es un hecho que muchos aspirantes a un contrato preferían cruzar la frontera sin documentos a enfrentar un proceso que era engorroso dentro de los centros de contratación, que los disuadía, que era costoso en términos materiales, pero también en términos sociales, y que los hizo inclinarse por cruzar la frontera. Y muchos de ellos lo hacían incluso como grupos familiares, ¿no? O sea, recuerden esta imagen de los deportados anterior. Es una familia que está compuesta por varios hombres adultos, pero también por niños, también por una mujer, o sea, era mejor. Y además les daba otra posibilidad que el programa generalmente no les proporcionaba. Si se contrataban con un mal empleador, podían abandonarlo sin tener que avisar a los cónsules, sin tener que someter de alguna forma a la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a partir de 1952 realizó una tarea de supervisión importante. No tenían que hacerlo. Ellos simplemente agarraban sus cosas y se marchaban, ¿no? Entonces, eso hace que a partir de 1951, a la par que está funcionando el programa, la migración de personas sin documentos se vuelva mucho más dinámica y potente. Bien, esta ya se las mostré. Vamos a pasar a los espacios de contratación y de recepción de los braceros. Pero antes de eso, quiero subrayar que en 1951, y en virtud de los movimientos sindicales que comienzan a tener un papel importante, sobre todo en California, me voy a referir un poco más adelante a eso, hay una valoración sobre este programa de trabajo temporal por parte de un mexicoamericano activista académico que fue Ernesto Galarza, sobre el enorme influjo o enorme, digamos, apoyo que le proporcionó esta migración a la economía estadounidense. O sea, hay una observación que nos permite también pensar en qué está sucediendo en México ante la salida de estos trabajadores, ¿no? Él lo que decía es que el impulso que la migración mexicana le proporcionaba hacia 1951 a la economía de Estados Unidos se basaba en 4 grandes reservas, y lo estoy citando, de mano de obra. El wetback, es decir, el indocumentado, el ilegal
legalizable o dry out, el contratado en Estados Unidos, que sí realmente había cumplido con este requisito de ingresar 5 años antes y que tenía esta regularidad en su entrada, y el que procedía de los centros de contratación en México. Entonces estamos hablando de 4 contingentes de trabajadores y trabajadoras, porque como wetback también podían ingresar mujeres, también podían ingresar infancias, que están fortaleciendo la presencia, el crecimiento del desarrollo, sobre todo agroindustrial, en el suroeste de Estados Unidos. Y bueno, es importante considerar que aunque tenemos muy presente el que los trabajadores mexicanos estaban en toda la zona fronteriza, estuvieron también en 24 estados más de la Unión Americana, o sea, no solo se quedaban en las fronteras. Y eso determinaba de alguna forma también una experiencia más o menos negativa respecto a la cuestión de los salarios, el respecto al contrato. Eso se ha comenzado a documentar y sí vemos cómo hay una presión muy fuerte alrededor de la línea fronteriza, porque hay una depresión también de salarios del lado mexicano. Bien, creo que esta cita de Ernesto Galarza nos invita a pensar cuáles son estos espacios en los que se llevaron a cabo las contrataciones en México y, por supuesto, a matizar la idea de que los trabajadores en procesos migratorios internos e internacionales beneficiaron únicamente a la economía estadounidense. Bien, digamos, en la primera etapa del programa, en 1942, 1944, el centro de contratación estuvo ubicado en la Ciudad de México. Y eso nos habla de un proceso muy centralizado, muy en el contexto de guerra, donde son las agencias federales de ambos países las que están tomando las decisiones de cómo va a operar digamos, este programa o esta particularidad, este intento de regular el proceso migratorio. Pero a partir de 44 y luego de múltiples problemas que se dan en la Ciudad de México, se decide sacar el centro de contratación y este se traslada a ciudades como Querétaro, Irapuato, Guadalajara, incluso la contratación de los braceros ferroviarios, como bien lo han estudiado Fernando Saúl, Alanis Enciso y Roque Puente, pues inicia y transcurre prácticamente durante toda su vigencia en la ciudad de San Luis Potosí. O sea, esos trabajadores o esos aspirantes a ir a trabajar al ferrocarril nunca lo hacen saliendo de la Ciudad de México, ¿no? Ya hacia 1948, en uno de los acuerdos que se firma en ese año, se establecen algunas, digamos, disposiciones que trasladan este proceso de contratación muy asentado en el Bajío hacia los estados fronterizos. Y hay una regulación que señala, por ejemplo, que el centro de contratación, pese a moverse esos estados fronterizos, no puede estar a una distancia menor de 160 kilómetros de la frontera, esto con el afán de realmente poder evitar el cruce sin documentos, controlar un poco el flujo natural que las personas estaban pues súper acostumbradas a realizar, como mostraron las 2 exposiciones previas, y hay centros de recepción de esos trabajadores, con ánimo de insistir de que el cruce tiene que ser una cuestión ordenada, supervisada por ambos gobiernos, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hubo un centro de recepción en California, aquí en el centro, que pues está muy cerca de la frontera realmente. Hubo otro en Arizona, pero la mayoría se encontraron en Texas. Y se encontraron en Texas no por una situación, digamos, totalmente arbitraria o que no tenga una lógica. Recordemos que de los 3.169 kilómetros que compartimos como frontera con Estados Unidos, pues 2018 son con Texas, ¿no? Entonces es en los puntos tejanos donde se encuentra la mayoría de estos centros de recepción. Y es también singular porque en un principio Texas había estado excluido del programa Bracero y esto debido a la discriminación, a este trabajo que se intenta hacer desde pues los primeros años de la década de los 40 de sensibilización, pero que realmente no se están viendo los frutos. Los trabajadores, las trabajadoras son muy discriminados y entonces antes de 1948 Texas no participa de esta contratación de trabajadores mexicanos, aunque sí está alimentada completamente del flujo de trabajadores irregulares, ¿no? O sea, ahí sí no es posible realizar un control.
Y bueno, quiero referirme también, además de este dinamismo que en determinado momento va a adquirir a partir de 1949 la región fronteriza, debido a que están aquí los centros de contratación y los centros de recepción, a este otro tipo de trabajador que llegaba a los centros de contratación en México y que eran los llamados trabajadores libres. Alberto García, en un estudio reciente sobre las contrataciones en el Bajío, nos dice cómo a lo largo de los años el mecanismo que se diseña de que sean los presidentes municipales quienes elaboren unas listas para decir de este municipio pueden salir tantas personas para contratarse como braceros, vayan al centro de contratación, ahí les van a hacer una revisión médica, van a hacer un proceso de documentación y después los van a dirigir a Estados Unidos. Pues él nos ha mostrado en un estudio muy amplio, también reciente, del año 2022, que ese mecanismo funciona muy bien en el Bajío. Pero en los centros de contratación fronterizos no solo están llegando estos individuos que vienen enlistados en las relaciones municipales, están llegando estas otras personas, y me gusta mucho esta fotografía porque la persona que detiene esta, pues digamos, lámina de identificación que podemos ver, tiene anotado Libres Durango. O sea, llegan estos trabajadores denominados libres que no vienen enlistados, pero que se quieren contratar como braceros porque tampoco se quieren cruzar como irregulares. Y eso nos permite ver cómo a lo largo de la operación del programa están funcionando distintas percepciones entre los propios trabajadores de la conveniencia o no de contratarse como braceros. Están estos libres que dicen, pues yo me espero 3 semanas, un mes, porque a veces les tomaba muchísimo tiempo lograr el contrato en el centro de contratación, pero preferían irse avalados por el apoyo del gobierno mexicano y la supervisión del estadounidense que cruzar ellos solos la frontera. Y están estos otros que cruzan la frontera y que dicen, yo encuentro más conveniente moverme solo o con mi grupo familiar, contratarme, y si no me va bien, ir con otro empleador y así moverme, ¿no? O sea, coexisten estas distintas experiencias. Y eso también me permite hablar de las ventajas que en determinado momento este flujo migratorio que idealmente se dirige hacia Estados Unidos, pero que se suma o que tiene de fondo también un proceso de migración interna al que se refería muy atinadamente Pablo en la primera sesión, pues va a alimentar zonas del norte de México que están experimentando un desarrollo agrícola dentro de las fronteras nacionales, ¿no? Y hay también una competencia por esa mano de obra. Cuando los trabajadores libres llegan a los centros de contratación, y aquí voy a poner el ejemplo del que se ubicó en Empalme, en Sonora, ellos tenían pues no solo que convencer a las autoridades del centro, generalmente formadas por un representante del gobernador del estado, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría del Trabajo, personal también del Departamento del Trabajo, que iba y apoyaba con las tareas de supervisión médica, sobre todo para ver que no cruzaran personas enfermas, con algún tipo de limitación física que les complicara el trabajo. Pues lo que buscaban era realmente que no experimentaran el cansancio y la enfermedad fácil. Entonces, la supervisión médica era un punto muy importante de esta selección. Entonces, no solo tenían que convencer a estas personas, sino que en determinado momento se comienzan a generar mecanismos que benefician las necesidades locales de mano de obra para después enlazar esas necesidades locales con el deseo de estos hombres por contratarse como braceros e ir a Estados Unidos. Entonces, el caso sonorense es muy potente. ¿Por qué? Porque en 1955 los empresarios de Sonora, especialmente los de la costa de Hermosillo, Sonora tiene muchos valles agrícolas, está el Valle del Yaqui, el del Mayo, el de Guaymas, pero los de la costa de Hermosillo están desarrollando un programa de crecimiento de las zonas que pueden producir cultivos, sobre todo algodoneros, muy potente, muy de la mano con un plan que implementa el presidente alemán y que continúa incluso cuando él termina su gestión al frente del Ejecutivo. Y entonces ellos hacen un acuerdo con el gobierno local para pagar un impuesto por medio del cual el gobierno local pues recibe una entrada económica, y ellos a esos individuos que llegaron como trabajadores libres al centro de contratación les otorgan una carta que eventualmente les permite ir a Estados Unidos. Entonces se da una articulación muy virtuosa entre intereses agrícolas locales
digamos, cargas impositivas locales también, pero avaladas por la federación, y la salida de estos hombres que prefieren cruzar la frontera de forma regular bajo el programa a contratarse como irregulares, pues muchas veces en una experiencia que posiblemente por la propia, digamos, vivencia o por experiencias de las localidades de donde ellos eran, pues se traducía en abusos, en no siempre el cumplimiento de los salarios acordados, muy en la dinámica del enganche. Llamo la atención también para un poco que vean la potencia de este proceso, como en 1925 en Sonora hay 2.089 hectáreas que están produciendo algodón. Y para 1959, que es un año bien singular en el desarrollo del programa Bracero, no solo por la superficie algodonera en Sonora, que crece a más de 150,000 hectáreas de producción, sino también porque es el año en que más recursos se remesan y más contratos se están firmando dentro de Estados Unidos. O sea, lo que quiero decir es que este crecimiento agrícola, esta infraestructura de irrigación está a ambos lados de la frontera, y entonces estos hombres que se están desplazando, que están en procesos de migración interna, se enlazan de manera muy virtuosa con un proceso también de migración internacional, ¿no? Y esa presión y esos acuerdos los podemos ver en distintos espacios a lo largo de esta zona de contratación que se da, pero aquí en el noroeste da lugar a unas tensiones muy singulares porque están todos los valles agrícolas de esta región, bueno, de Sonora, que ya mencioné, el Yaqui, el Mayo, Guaymas, la costa de Hermosillo. Muy cerca están también los valles algodoneros ya fronterizos, el de Mexicali y el Valle Imperial en California, y también está esta otra presión del sur, ¿no? O sea, Sinaloa, que es también una región agrícola muy importante. Y entonces, en determinado momento, el problema es quién puede captar a esos trabajadores antes de su cruce hacia Estados Unidos para que se beneficien las necesidades de la propia agricultura mexicana. Y eso no solo se traduce en iniciativas para decidir dónde se establecen los centros de contratación, sino incluso en oportunidades que en determinado momento, creo que en el caso de Mexicali queda muy claro, las autoridades políticas impulsan para aprovechar lo que está sucediendo con el programa y con las decisiones que se toman del otro lado de la frontera, ¿no? Voy a hablar, porque el tiempo se va muy rápido y quiero referirme a otros dos aspectos que se relacionan con las inquietudes vertidas en las conferencias anteriores de este ciclo. Voy a hablar solo de tres casos que me resultan de interés en esta selección de los centros de contratación. El primero, como dije, es el de la Ciudad de México. Muy tempranamente, entre 1942 y 1944, se llevan allí a cabo las contrataciones. A mí me gusta llamar la atención sobre esta fotografía porque aun y cuando el modelo migratorio ya está muy definido, o sea, ya se habla de esta necesidad de hombres que vayan a trabajar avalados por un contrato temporalmente, obviamente quedan excluidas mujeres e infancias, pero que tengan sobre todo habilidades para el trabajo rural, o sea, que provengan de los entornos rurales, que realmente hayan trabajado en el campo. Y lo que nosotros vemos, y no solo lo vemos en la imagen, sino que incluso las estadísticas y análisis que hace de manera muy temprana la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que nos muestra es que en esa primera etapa realmente los que se están yendo como braceros son trabajadores urbanos en su mayoría. Muchos de ellos sí habían estado en el campo, ya se habían inmigrado en la Ciudad de México, pero realmente los que se van desde la Ciudad de México son trabajadores que están dejando la industria. Y me llama mucho la atención porque vean cómo llevan su equipaje, o sea, sus maletas o belices no son estos sacos de lona que en otras escenas, sobre todo en la frontera, vemos, sino que son maletas conforme, estructuradas. Y este individuo que tiene un papel protagónico por la distancia y la toma, va incluso con saco, o sea, va prácticamente trajeado, ¿no? Entonces, vienen todos estos relatos que de pronto las historias orales han conservado de cómo estos hombres tenían que tallarse las manos antes de la revisión, porque pues realmente no tenían la experiencia del trabajo agrícola, ¿no? Ellos venían ya del entorno industrial.
Otro caso que me parece muy singular y que también ha dado pie a una serie de indagaciones, ya mencioné la de Abraham Trejo, pero otro libro que es una fuente indudable de consulta para analizar la operación del programa Bracero, es el de Kelly Little Hernández, que también mencionó Pablo, Migra, que además está traducido al español, y que nos habla del surgimiento y de la difícil labor que lleva a cabo la patrulla fronteriza en determinado momento con la operación Wetback entre 1953-54, y yo quiero llamar su atención sobre lo que sucede en 1954 en la frontera, porque así como en 48 Texas abre de manera unilateral al paso de mexicanos su frontera y eso obliga al gobierno a incluirla dentro del programa, en 54 Mexicali y Caléxico enfrenta la misma coyuntura porque no se ponen de acuerdo los gobiernos de ambas naciones para renovar el acuerdo. Y entonces los agroempresarios presionan, se abre la frontera y tenemos imágenes como esta, que es una imagen es de Los Angeles Times, pero es software libre, la encontramos muchísimo en las redes, en donde están las personas deseosas por pasar, ¿no? Por pasar, y obviamente los agroempresarios también están deseosos por contratarlos, y el gobierno mexicano intenta mandar al ejército, lo manda, pero el gobernador de Baja California, entonces, Braulio Maldonado Sández, dice no, o sea, no va a ser por medio de la violencia, porque ustedes desde el centro del país toman decisiones que afectan la economía baja californiana, que está estrechamente entrelazada con la economía de California, y lo que nosotros queremos es más bien llegar a un acuerdo con nuestro par del otro lado y tomar decisiones a un asunto que nos compete de manera directa, porque nosotros sí estamos en la frontera. Entonces, lo que logra Braulio Maldonado, que a mí me parece muy importante, es que en 1954 funcione un centro de contratación en Mexicali. Y esto echa de lado esa normativa acordada entre las dos naciones de que los centros de contratación no podían estar a una distancia menor a 160 kilómetros de la frontera. O sea, en la coyuntura, él aprovecha eso para que el centro de contratación funcione en 54 en la línea fronteriza. Y finalmente el caso de Monterrey, que es la última fotografía que pueden ver ustedes, que además me parece una fotografía realmente bella. Se ve el Cerro de la Silla detrás, están estos hombres en lo que ahora es el campus principal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que entonces era el centro de contratación. Estaba cerca el ferrocarril, estaba el campo militar, no estaba la universidad desplaza, o el proyecto de construir ese campus universitario desplaza el centro de contratación hacia 1958, de ese espacio donde es tomada esta fotografía. Y pues ahí lo que vemos es un tremendo paternalismo empresarial, una pues necesidad tanto del gobierno federal como local y municipal de decir no se nos vaya a ir la mano de obra industrial como sucedió en los primeros años en la Ciudad de México. Tenemos que controlar muy bien este proceso y verificar que realmente quienes están yendo no gozan de un empleo aquí, no coloquen en una posición de desventaja nuestro desarrollo industrial y pues tampoco generen otro tipo de desventajas que tienen que ver con el hacinamiento. De pronto había demasiados trabajadores y el flujo no permitía que se movieran al ritmo que hubiera sido deseado, y eso generaba necesidades pues de colocarles algún lugar donde pudieran dormir, donde pudieran asearse. O sea, esos eran problemas y siguen siendo problemas para las administraciones gubernamentales cuando los flujos son pues muy, muy grandes, ¿no? Y contrasta esta enorme capacidad de supervisión de los regiomontanos frente al centro de contratación establecido en su ciudad capital, con el hecho muy bien documentado por Abraham Trejo de que Tamaulipas se vuelve en los últimos años de la vigencia del programa Bracero el punto predilecto para el cruce sin documentos, ¿no? O sea, estas realidades fronterizas, inmediatas, y que se experimentan a raíz de las decisiones políticas que pues siempre van a tener un peso en estos flujos. La conclusión del programa. Bueno, antes de hablar de ella, me gustaría decir que hay una perspectiva muy valiosa que se ha rescatado. Creo que la Agencia del Migrante está cada vez más presente en los estudios que se hacen sobre el programa Bracero. Y hay una perspectiva que puede ser muy positiva, pero hay otra que es francamente negativa. Y cuando justo se plantea la necesidad de generar nuevos acuerdos migratorios laborales entre ambas naciones, pues habría que tener muy presentes estas opiniones negativas de quienes experimentaron el programa, ¿no?
A mí me parece especialmente elocuente este testimonio de un trabajador que entrevista a Ernesto Galarza. Ernesto Galarza promovió alrededor de 20 huelgas entre 1948 y 1959 en California al frente del National Farm Labor Union. Y bueno, este trabajador le decía en una conversación como la que él podía sostener con estos hombres: los borregos que ve usted en aquel campo están mejor que nosotros. Tienen un pastor que vigila el rebaño y perros que los protegen en vez de morderlos. Aquí en el campamento es una tarascada tras otra. Le muerden a uno en los salarios y le muerden en su amor propio. Estos intermediarios, y aquí el trabajador se refiere al mayordomo o contratista, no saben cómo manejar a la gente para que esté contenta y trabaje bien. Hasta ahí el testimonio de este trabajador. Es importante, se ha rescatado esta voz, pero también, y aquí creo que se abre una de las cuestiones que señalaba David en la sesión anterior, cómo California y Texas comienzan a experimentar de manera distinta este flujo migratorio, y creo que una parte muy importante de esa diferencia que se va abriendo tiene que ver con la organización, ¿no? Y en California esta organización es relativamente temprana. Realmente lo que puede hacer el National Farm Labor Union no es mucho. Hay una huelga contra una empresa de Giorgio que es muy simbólica, que es un gran fracaso para los trabajadores, un gran descalabro para ese sindicato que prácticamente deja de existir a finales de los 50. Pero sí es un impulso para lo que en la siguiente década va a ser César Chávez, que es el individuo que aparece en esta fotografía y con el que ya comenzamos a estar mucho más familiarizados por pues el enorme ímpetu con el que toma esta tarea como cabeza del Sindicato Unido de Trabajadores Agrícolas y que se traduce en la redacción de las normas laborales justas en 1966. En 64 termina el programa Bracero. Ya no se renueva la Ley Pública 78, que es la que le permitía a los agroempresarios contratar mexicanos, ya no se renueva, y en 66 se logran estas normas laborales justas. ¿Qué significan? Que va a haber jornadas de ciertas horas en el campo, que va a haber salarios mínimos en el campo, pero no es en todo el campo. Y eso tiene que ver justo con la historia del trabajo en Estados Unidos. La Ley Nacional de Relaciones Laborales en 1935 colocó a las y a los trabajadores agrícolas en desventaja porque los excluye de una normativa que le impedía a los empleadores despedir a quien se afiliara a un sindicato, promoviera su organización. O sea, eso es contra lo que está luchando Ernesto Galarza y contra lo que finalmente logra César Chávez en California sobreponerse, ¿no? O sea, no nos pueden excluir de esta legislación, tenemos derecho a sindicalizarnos. Y eso abre una gran brecha respecto a Texas, porque en Texas realmente el movimiento que encabeza Antonio Orendain nunca logra consolidar lo que logra César Chávez en California, ¿no? Y creo que eso nos explica, si bien hay precariedad, sigue habiendo precariedad en el campo estadounidense, pues la mayor precariedad se sigue viviendo en Texas y Nuevo México, donde, por ejemplo, el trabajador de pesca manual, que sigue siendo minoría étnica de origen mexicano, muchas veces, pues no tiene un salario mínimo, aún hoy, o sea, hoy 2023, ¿no? Los pescadores de Chile actualmente en Nuevo México no tienen un salario mínimo. Entonces, bueno, esta historia del programa, la forma como concluye la organización de los trabajadores, pues abre la puerta para preguntarnos qué ha seguido después con la población de origen mexicano, con la población mexicana en Estados Unidos. Y quiero retomar una inquietud que también pues tuvo una, digamos, presencia importante en la conversación de la semana pasada, en los comentarios y preguntas que se intercambiaron con las personas que están escuchando la presentación, es qué sucede con las mujeres durante el programa Bracero. Ya Pablo se refirió a este estupendo estudio de Larisa L. Veloz, que pueden ver ustedes ahí, la portada de su libro, recientemente publicado en mayo de este año. Pero antes, me parece que también este otro estudio de Ana Elizabeth Rosas, entre muchos otros, tal vez no tantos, pero sí algunos, y para eso hay que consultar la estupenda síntesis que ha hecho Catherine Betzina en esta colección de herramientas para la historia del Fondo de Cultura Económica, en donde ella toca pues, los estudios que recientemente se han elaborado sobre género en la migración México-Estados Unidos,
y algunos de ellos quedan enmarcados en el programa Bracero. Pero en este caso, en Elizabeth Rosas, ambas mexicoamericanas, eso hay que subrayarlo, redacta en 2014, y bueno, más bien redacta y ya se publica en 2014, Abrazando el Espíritu, que es un estudio de cómo estos mexicanos y mexicanas deciden moverse, y creo que es muy importante subrayar esta relación entre migración interna y migración internacional, porque estas personas están llegando juntas a la frontera, ¿no? Y muchas veces el hombre cruza y la mujer se queda en alguna ciudad fronteriza o en alguna ciudad de los estados fronterizos y eventualmente va a tomar también la decisión, que es lo que estudia Ana, cómo las familias de los braceros confrontan esta frontera de cruzar y establecerse del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, también es un texto muy potente para comprender el papel de las mujeres durante estos años, que insisto, como muestra la fotografía de la familia de portada, que pertenece a Mediateca INA y que les mostré antes, pues están ahí, ¿no? Y creo yo que también es muy posible que los nuevos estudios nos obliguen, sobre todo estos que se preguntan por qué ha pasado con las mujeres, nos obliguen a mirar nuestras mismas fuentes, pero con nuevas preguntas, ¿no? Y yo les comparto esta captura, bueno, es una fotografía de un documento que forma parte del Fondo Gobierno del Estado, del Archivo Histórico del Estado de Baja California, que tiene que ver con la crisis de la frontera entre Caléxico y Mexicali, de la que les hablaba hace un momento y les mostraba la foto, y es una relación, así, de hecho así se titula, relación de personas que serán enviadas a su lugar de origen por el gobierno del estado de Baja California. Todas son mujeres. Digo, yo solo tomé la fotografía del inicio del programa, pero es una relación de mujeres, pero además de mujeres con niños, lo cual nos habla de cómo en esta operación Wetback, de pronto las mismas autoridades mexicanas decían, ¿para qué regresamos a los hombres si en 2-3 semanas van a volver a intentar cruzar? Y eventualmente del otro lado los empleadores los van a seguir contratando. Entonces regresemos a las mujeres para un poco pues poder manejar esta crisis, porque era una crisis de gente que estaba en la frontera sin poder hacer mucho, sin tener un trabajo, sin tener un lugar donde alojarse. Y por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Vean en el número 3 está Guadalupe Godoy, de 25 años, de Culiacán, Sinaloa, con un niño de brazos, ¿no? Pero hay otra mujer en el número 8, Josefina Rodríguez, de 29 años, con 5 hijos, y ella es originaria de Jalisco. Entonces, son estas infancias, son estas mujeres que se mueven de manera simultánea al programa, y quise hacer mención de esto, no solo por pues, por la potencia de las conclusiones a las que llega Larisa. Ella se documenta muchísimo justo en estas, pues, como relaciones que se elaboran de pasajes en ferrocarril, entre otras fuentes, como mencionó Pablo, la correspondencia también juega un papel muy importante, pero están ahí, ¿no? Y ahora lo que falta es que las y los historiadores hagamos una tarea de revisión y de nuevas preguntas para rescatar sus relatos de la mano de esta etapa del proceso migratorio que es el programa Bracero. Y bueno, creo que con eso y atendiendo al tiempo dado para la exposición, yo concluiría. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Están empezando a llegar las preguntas. Voy a dar lectura a dos. El profesor Daniel Santís dice, doctora Córdoba, en la lámina que usted mostraba, la de las cifras, alcancé a notar que en 1954 hubo más de 1 millón de deportados. Ni antes ni después, en las cifras expuestas, hubo tal cantidad. ¿Podrías comentarnos qué pasó? Claro, Pablo, Si ¿quieres quieres que...? contestar. Sí, respondo. Bien, pues le agradezco al profesor Santís la atención con la que miró la lámina y por supuesto la pertinencia de su pregunta. Es justo esta operación Espaldas Mojadas de 1954. Kelly Little de Hernández, que tiene un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en Español titulado Migra, como les mencioné, ha analizado desde el surgimiento de la patrulla fronteriza en la década de los 20, y como explicaron tanto Pablo como David en su momento,
hasta esta, pues digamos, operación que busca, por un lado, que los agroempresarios en la zona fronteriza guarden el orden y tanto apliquen correctamente la Ley Pública 78 como contraten braceros que procedan de México y ya no se recurra tanto a la mano de obra indocumentada. Y sí se hacen más de 1 millón de deportaciones. Hay toda una discusión si eran las mismas personas cruzando 20 veces en la misma noche. O sea, Kelly ha documentado unos ejemplos que son impresionantes de esta pues capacidad que tienen las y los migrantes de decir, pues sí, tú me cruzas y yo regreso y así nos la podemos llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso se dispara tanto en 1954 el número de deportaciones. Hay un presupuesto impresionante para la patrulla fronteriza en ese año, que ella de hecho hace un recuento y nos lo explica muy bien en su texto, que va desde 53 hasta el verano de 54. Y la operación significaba que la patrulla estaba facultada para irrumpir en todos los espacios en busca de estas personas indocumentadas, ¿no? Son varias millas al interior de Estados Unidos, lo que se les permite buscar a estas personas. Y además pesa lo que mencionó en su momento David con los procesos de deportación después de 1929, y también lo decía Pablo, ¿no? O sea, pesan el fenotipo, pesan pues, un cierto estigma entre la población mexicoamericana y de pronto se cometían abusos entre México estadounidenses, ¿no? O sea, que eran desplazados, obligados a desplazarse, y pues eso también hay que considerarlo. No sé si con eso di respuesta, Pablo. ¿Quieres que pasemos a otra? Aquí. Sí, claro. Segunda pregunta, maestra Virginia Suárez, dice así. ¿Podría enumerar los 24 estados de la República Mexicana que tuvo agente migrante? Claro. Te los leo en un momento. Déjame abrir el documento. Dame un segundo. Digo, por supuesto están Texas y California como los principales destinos, y esto tiene que ver pues con un asunto que me ha parecido muy bien enfocado en este ciclo, que es el desarrollo de infraestructura y la conexión vía el ferrocarril, ¿no? Eso es, digamos, un factor de atracción muy potente en estos años para que la gente decida moverse a esos espacios, porque son los espacios en donde va a haber trabajo seguro, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Otro punto que creo que se tiene que considerar, pues es la extensión de la frontera con Texas. Lo mencioné, es mucho, o sea, es prácticamente las 2/3 partes de nuestra frontera las tenemos con ese estado de la Unión Americana, y que va a ser muy, pues un punto de destino muy atractivo para estos migrantes. Y permítame, me está costando un poquito de trabajo encontrar el dato, pero ahora te lo leo. Está también Arkansas, que en principio, y eso lo ha documentado, se ha documentado también por la historiografía estadounidense, también experimentó la exclusión del programa, pero finalmente después de la apertura unilateral de la frontera entre Texas y México, Arkansas también se va a sumar como destino de los braceros. Está Michigan, Montana, Washington, Oregon, Arizona, Indiana, Nuevo México, Colorado, Chicago, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, creo que llevo 13 nada más, ¿no? Y si me haces favor, déjame tu correo electrónico para mandarte el dato de los otros, porque no estoy encontrando en este momento el nombre. Pero sí hay una, digamos, es el suroeste de Estados Unidos y después comienza a moverse hacia el centro, ¿no? O sea, Kansas, Omaha, esos estados donde hoy por hoy la presencia de mexicanos pues es pequeña, pero es significativa,
y se conecta con el programa Bracero y con la consolidación de las redes migratorias en el siguiente periodo, que es el de 65-86. Muchas gracias, profesora Suárez, también por escuchar con atención la exposición. Hay una pregunta, no sé quién la formula, pero dice, ¿hay estudios sobre el centro de contratación de San Luis Potosí? Pareciera que en determinado momento fue el centro más importante. Gracias, Pablo. Sí, el estudio de Fernando Saúl Alanís Enciso y Roque Puente está basado en la indagación que Roque hizo, dirigida por el propio Fernando en sus estudios de maestría en el Colegio de San Luis. Es el estudio más completo sobre ese centro de contratación, pero sí es el centro de contratación más importante para los braceros ferroviarios. Para esos braceros, sin duda, es el centro de contratación más importante. Para los agrícolas, ahí hay una discusión bien poderosa, ¿no? Porque antes de que se abriera el de empalme, las estadísticas muestran que el más importante era el de Chihuahua, el de la capital de Chihuahua. Por ahí salían la mayoría. El de Monterrey, pues realmente llega a estar tan controlado y por otro lado tiene esta frontera tan extensa Tamaulipas y los cruces sin documentos son tan potentes que no compite con Chihuahua, pero cuando se abre el de empalme en Sonora, muchísimos trabajadores van a salir por ahí. O sea, creo que la mayor cantidad pudo haber salido por empalme. Entonces, para el trabajo agrícola sería empalme. Para San Luis Potosí, recomiendo el libro de Fernando Saúl Alanís Enciso y Roque Puente, que habla sobre este centro de contratación de braceros ferroviarios. Gracias, Pablo. Esperamos que lleguen más. Yo tenía una pregunta en relación de nuevo a esta gráfica que pasaste al principio, donde están las columnas de los contratados en México y las columnas de los contratados en Estados Unidos, y donde tú explicabas cómo los contratados en Estados Unidos hasta determinado momento eran mayores, el número era mayor que el de los contratados en México. Pero mi pregunta es, ¿estos contratados en Estados Unidos, en esas cifras registradas, son los trabajadores irregulares? ¿Son los mojados? Ahí tu pregunta es muy pertinente, Pablo, porque yo creo que Manuel García y Griego no pudo distinguir entre estos ilegales legalizados y los de la Ley Pública 78. Yo creo que están los dos. Y también se abre esta otra cuestión que tú muy bien señalabas el día de ayer sobre cómo contamos. ¿Estamos contando personas o estamos contando contratos? Yo creo que él contó contratos, pero a la hora de escribirlo puso contratados. Y yo casi estoy segura de que lo que contó fue contratos. Entonces, una misma persona pudo haber sido contratada primero como ilegal, legalizable, y luego ya bajo la Ley Pública 78, perfectamente regular, porque esta supervisión de quienes tendrían que haber verificado que efectivamente, y aquí vuelvo a compartir el cuadro, no sé si se puede ver, pues sí, no se hacía, ¿no? Entonces yo creo que es un acercamiento muy importante el que nos ofrece Manuel García y Griego con esta estadística, y él revisó censos y revisó documentación en México y documentación en Estados Unidos, pero creo que puede tener estas cuestiones que tú muy bien observas, ¿no? O sea, cómo se contó a las personas, ¿son personas o son contratos? ¿Están duplicados? ¿Hay manera de distinguirlos? Digo, no rescaté aquí la fuente que él da del cuadro. El cuadro está publicado en este capítulo del libro que él tiene en un texto coordinado también por Fernando Saúl Alanís Enciso y Rafael Alarcón, pero creo que lo que nos ofrece sí nos permite ya imaginar un poco por dónde iba el programa, porque igual y como observaba el primer profesor que tuvo una pregunta sobre 54, pues sí espejea con estos procesos, con estos cambios, con estas cuestiones que atraviesan de forma interna el programa Bracero y que en determinado momento podían deprimir el número de los contratos que procedían de México frente a la ventaja que constituía contratar a quienes ya estaban ahí, ¿no?
En la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre esto Catherine seguramente podría decirnos más porque su libro habla sobre eso, hay unas también estadísticas hechas por los cónsules que de pronto decían, pues yo no puedo llevar a la gente a la frontera porque simplemente no quiere ir, o sea, la gente ya está muy feliz instalada en la enlatadora de tomate con su contrato que a lo mejor no compite con un trabajador estadounidense, pero que sí le permite un mejor salario que en México. Y pues yo lo único que puedo hacer es levantar este censo y decir que esta empresa tiene 3,618 mexicanos el día 23 de febrero de 1947 trabajando y todos entraron sin documentos, ¿no? O fueron braceros que en determinado momento, en lugar de contratarse, dijeron, pues yo me quedo y busco otro empleo, ya ni siquiera agrícola, sino me voy a la industria que es mejor pagada, ¿no? Entonces, todo eso que tú observas, todas esas falencias, pues sí están ahí, pero también la proyección nos permite espejear con estos procesos internos. Ujú, ujú. Sí. Eh, Luego, yo, bueno, tengo un par de preguntas más, pero no quites la gráfica. De acuerdo. Entre 1950 y 1951 hay una diferencia de casi 10 veces, o más, no, más de 10 veces, perdón, entre Sí. 23,000 y 308,000. Claro. Ay, perdón, lo moví. Sí, un poco el asunto que yo creo que brinca en los dos registros, pero más en el que tú estás observando, tiene que ver con una como normalización de las operaciones también de los centros de contratación. O sea, en 49 se llevan a la frontera norte, pero por ejemplo, el de Sonora en principio se establece en Hermosillo y hay muchos problemas con la población, hay pleitos. Un día los braceros se amotinan y se van contra el mercado y entonces el gobernador no sabe qué hacer, el obispo tampoco sabe qué hacer, la comunidad solidaria sonorense no saben qué hacer. Al final deciden que se mueve ese centro de contratación, pero hay mucha presión por cerrarlo, porque no tiene que estar ahí, ¿no? Y eso es en los primeros años prácticamente en todos, pero a partir de 51 hay como un proceso de registro más fino. Entra también una agencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, una oficina de documentación que está demandando estadísticas, cosa que antes no se hacía. Entonces yo creo que este salto que tú observas tiene que ver un poco con el subregistro del periodo anterior, con esta creación de instancias que van a estar más pendientes desde México y que van a hacer estas estadísticas que antes no se hacían. O sea, digamos que hay un vacío que de pronto se llena, ¿no? Que hay una burocracia que trata de hacer su trabajo y que lo llena. Creo que también va por ahí. Y por supuesto, los 50 es una década en la que la producción algodonera crece muchísimo. Lo que no tendría sentido del todo para la explicación, porque eso no pasó de un año para el otro, ¿no? Como tú bien observas. Pero creo que sí juega un papel en que siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo. Yo tal vez ahí le daría más peso a la cuestión de estas nuevas oficinas que surgen para ver qué está pasando con los braceros, ¿no? Sí, sí, sí. Y por último, pero es evidente, como tú decías, la presencia de mujeres y niños durante la vigencia del programa Bracero. Pero esta migración de mujeres y niños no forma parte de estos números. Es decir, es una migración claramente irregular. Una mujer no se puede ir a contratar a un centro de contratación y un niño mucho Exacto. menos, Exacto. ¿no? Exacto, tienes toda la razón. O sea, ellos quedan fuera de esta estadística. Creo yo que incluso los datos revisados por Manuel García y Griego los dejaron fuera porque aunque sean ilegales legalizados, no creo que se haya dado noticia de esas infancias y de esas mujeres en esos reportes. O sea, al final el programa de legalización, el Drive Out, también tenía este sello de promover un modelo de migración masculino. Entonces están fuera, lo cual nos hablaría de una
emigración mucho más potente que la que reflejan estas cifras. Y tal vez una observación que han hecho, sobre todo desde la sociología y la antropología para el periodo posterior, es que una vez que emigra la familia y la mujer decide que está mejor en Estados Unidos que en México, se arraigan, ¿no? Entonces, creo que eso explica por qué el censo o la aproximación de población mexicana hacia 1965 sea de 500,000 personas, que es una cifra que además es constante con lo que tú revisaste para los primeros años y con lo que David también nos expuso, pero para 1980 ya estamos en 2,200,000, ¿no? O sea, ha sido esta decisión de se acabó el programa, nos vamos a regresar a Culiacán, nos vamos a regresar a Los Altos, no, nos quedamos y nos quedamos todos. Y entonces ese arraigo pues va fortaleciendo redes y de pronto ya no solo es la familia nuclear, sino son el sobrino que está en edad de trabajar, el primo, la hermana, el hermano, los papás. Lo que ha hecho la Universidad de Texas en El Paso por medio de este programa de historia oral ha sido maravilloso y nos muestra cómo en determinado momento un bracero se llevó a 20 miembros de su familia poco a poco, ¿no? Empezó con la esposa y los hijos y después lo extendió a sus hermanos y por último a sus padres, ¿no? Es impresionante cómo se tejen estas redes. Muy bien, muchas gracias. David Méndez dice, gracias, doctora Córdoba. ¿Cuáles han sido los retos y o problemáticas que usted se ha enfrentado a la hora de revisar la documentación del programa Bracero? Bien, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que para mí fue ponerle caras y darle historia a estos números que proyectamos. Creo que eso fue lo más difícil. Yo me acerqué a este tema con un planteamiento de historia política, muy de la mano de las inquietudes de un historiador que forma parte de la Academia del Colegio de México, que es Luisa Boites, y que pues también ha estado presente en esta exposición, no solo por sus estudios, sino porque también dirigió la tesis de nuestro colega David Vázquez. O sea, Luis impulsa mucho este tipo de estudios sobre el norte. Antes de que llegara Pablo, pues era el único que podía invitarnos a ver la migración. Ahora con Pablo en el Colmex, pues se han fomentado y se han hecho muchos más tesis sobre migración en los últimos años, pero cuando yo estudié, Luis fue el que me invitó a revisar esto, pero desde una perspectiva política. Entonces, para mí el principal reto ha sido pasar a la historia social, ¿no? A la forma como estos trabajadores, estas familias que están muchas veces inmersas en un proceso de migración interno y luego internacional o internacional e interno, pues han configurado los cambios demográficos del norte del país y también de cada vez más importantes regiones de Estados Unidos. Entonces, creo que ese ha sido el reto principal. ¿Hay alguna otra pregunta? David, ¿tú querías preguntar algo? No se escucha. Creo que estás... Ajá. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí. Ahora me escuchan. Sí. Buenas tardes, doctor Yankelevich. Hola, Irina. Bueno, pues nada, muchas felicitaciones por la exposición. A mí nada más me surgía un poco la duda, o siempre que veo el programa Bracero como en contexto, me queda un poco la duda de, y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, si es que tú sientes que el gobierno mexicano tiene mayor capacidad de negociación en determinados momentos que en otros con los Estados Unidos, porque pareciera ser que en ciertos momentos como que pierde capacidad de negociación. No sé si nos puedes ilustrar un poco más al respecto. Gracias, David. Sí, es muy pertinente tu observación. Efectivamente, yo creo que al concluir la guerra en 1945, México pierde mucha capacidad de negociación. Y justo después de 45 es donde vienen como propuestas más imaginativas esto de la legalización, de hacer el conteo de los mexicanos que están sin documentos trabajando y decir, sí, ya acabó la guerra, pero mira esta cantidad de personas que están trabajando. Entonces necesitamos hablar al respecto, pues es un gran reto que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación sacan adelante.
aparecen otros actores, que creo que también es importante. Ya no solo es el gobierno de México, y creo que sobre eso ha llamado la atención muy pertinentemente Catherine, porque en esa diplomacia migratoria de la que ella habla, pues están también los sindicatos, los agroempresarios mexicanos conectados con sus, digamos, autoridades, pero también con sus pares del otro lado de la frontera, y es también un poco lo que ha hecho Michael Snodgrass con el caso del sindicato de azucareros en Jalisco. O sea, cómo esta gente tiene una capacidad de interlocución ante el gobierno mexicano, y esa capacidad de interlocución del gobierno se va hacia los Estados Unidos y se logran los contratos. Entonces creo que sí, después de 45 se pierde agencia por parte del gobierno mexicano, pero ganan agencia otros actores internos en México, que son los que también mantienen el programa, pues si lo pensamos así, por 19 años, ¿no? Porque a ambos los beneficia. O sea, no solo está beneficiando a los agroempresarios estadounidenses, está beneficiando a las corporaciones sindicales en México y a los agroempresarios en México, que también necesitan esta mano de obra temporal y necesitan como asideros para motivarlos a trabajar. Catherine hace una observación, no sé si ya la has visto, Pablo, la puso en el chat aquí No, a ver, pero si tú la puedes ver, adelante. ¿No tienes audio, Catherine? ¿No la quieres leer tú misma? No, es que yo no, creo que te lo puso a ti, yo aquí no lo veo. Sí, solamente te lo manda a ti, Irina. Perdón. Está bien. Obligada a participar. Obligada, ni modo. Pues primero, buenas tardes a todos, y felicidades, Irina, por la excelente presentación, muy interesante, como siempre. Sí, era pues, el comentario se relaciona con la pregunta de Pablo sobre las estadísticas. Tengo en la mano el cuadro, por eso verifique las fuentes. Creo que de hecho el cuadro no es cumulativo, es una comparación que hizo Manuel García Griego entre fuentes, pues lo que se registró en las fuentes de las autoridades mexicanas, entonces lo que la administración, la burocracia mexicana tenía como registro de los contratos versus lo que se pues que lo que se registró en Estados Unidos. Entonces hay una disparidad entre las dos fuentes, porque si uno acumula las dos columnas, ambos promedios para todo el programa, estamos hablando de más o menos entre 4.4 y 4.6 millones de contratos. Entonces creo que sí es una comparación, porque efectivamente Irina lo mencionó muy bien. Uno de los problemas con el programa Bracero es saber cuántas personas se contrataron o versus el número de contratos, analizar las cifras en el programa Bracero, a pesar del aparato burocrático en los dos países, es muy complicado, y las fuentes no siempre nos dan los mismos números dependiendo de qué es lo que se contó, ¿no? Es decir, qué es lo que se contabilizó. Entonces creo que fue como un experimento de Manuel García Griego para mostrar que pues las cifras sí eran un poco disímiles en algunas ocasiones, y quizás las diferencias, es una hipótesis, a lo mejor Irina sabrá más, la diferencia en algunos momentos creo que sí se debe a esto del secar al mojado. Es decir, en México no registraban esto como contratos necesariamente, entonces tenemos números muy bajos registrados en México, y del lado estadounidense pues los números van más alto. Entonces quizás es una propuesta de interpretación. Pero muchas gracias, Irina, fascinante como siempre. Bueno, muchas gracias. No sé, yo no he recibido más preguntas. Yasmín, no sé si hay alguna más. Doctor, por el momento no tenemos más preguntas de nuestro público. Bueno, yo digo que ya son 6:30, podríamos cerrar esta sesión. Agradeciendo a Irina, por supuesto, su exposición sobre el programa Bracero en este ciclo, e invitándolos para la última sesión, que estará a cargo de la profesora Catherine Vecina,
que nos hablará sobre el otro norte, los mexicanos rumbo a Canadá, que es desde el punto de vista de la historia un tema muy poquito explorado. Entonces yo creo que vamos a escuchar algunas, desde el punto de vista de la historia, algunas primicias, ¿no? Dicho esto, les agradezco muchísimo a toda la gente que nos está escuchando de los distintos lugares del país y de fuera de México, y a Irina, a David, a Catherine y por supuesto al equipo que coordina Yasmín y Adolfo desde la academia. Dicho esto, pues muy buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Gracias.